Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchísimas gracias te damos en esta tarde ya porque nos has permitido llegar hasta acá. Impresionante, Señor, ha sido el favor que tú has tenido para con los hombres, Señor, al darnos la experiencia de poder, Señor, disfrutar la vida. Un don exquisito, Señor, y único, que podemos nosotros considerarlo, Padre. Gracias porque nos permitiste conocer tu palabra, tu evangelio, y tener la bendición de aprovechar bien el tiempo, Dios, porque los días son malos. Dios, gracias porque podemos ahora tener una administración de nuestras vidas de una mejor manera, de una manera más sabia, más prudente y más espiritual. Gracias, Dios, porque nos has librado, Señor, de las tinieblas y nos has traído al reino de tu amado Hijo. Te pido, Dios, que mientras nosotros estemos en el mundo, Señor, podamos cumplir, Señor, en nuestras vidas tu propósito con toda liberalidad en todo momento. Te pedimos, Dios, bendigas a todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo donde se encuentran y seas tú, Señor, siempre quien en todo momento, Padre, pueda ayudarnos. Gracias porque hasta aquí, Señor, has sostenido a la iglesia, Señor, en todo tiempo. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has permitido, Señor, poder también servir. Te pido, Dios, abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, de manera, Señor, que podamos hoy sacar lo mejor, Señor, y hables, Dios, a nuestros corazones respecto de lo que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos bendiga, Señor, con sabiduría espiritual. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es Juan 3:3, el título de esta tarde es Nacido de arriba, que es lo mismo nacer de nuevo. Y antes de comenzar, quiero contarles una anécdota de un inteligentísimo hombre llamado, un hombre muy especial que descubrió una fórmula muy especial también. Él se llamó Albert Einstein. Albert Einstein, en algún momento de su vida, se subió en un tren, abordó un tren en Europa. Y una de las cosas importantes es que cuando llegó el hombre que checaba los boletos, él empezó a buscarse el boleto por todos lados y no lo encontraba y le dijo al checador de los boletos, dice, no encuentro mi boleto, no encuentro pues mi comprobante. Y él le dijo, no se preocupe, señor Einstein, yo lo conozco perfectamente a usted, sé quién es usted. En alguna parte de su equipaje, en alguna parte de su cuerpo, ha de traer el boleto. Y se siguió de frente checando los demás boletos. Cuando volteó hacia atrás, el checador vio a Albert Einstein que estaba a gatas buscando su boleto debajo de su asiento. Y estaba muy afanado. Entonces regresó el checador y le dijo, señor Albert Einstein, yo lo conozco a usted, no se preocupe por su boleto. Dices que eso no me preocupa ahora. Lo que me preocupa es que no sé a dónde voy. No sé a dónde voy. Y parece una cosa curiosa, pero en las iglesias hay muchos que no saben a dónde van. Tienen mucho conocimiento, pero no saben a dónde van. Y esta es una gran verdad que es necesario que nosotros hoy lo meditemos. Esa es una charla muy interesante en la gracia y en la misericordia de Dios. De Jesús con un principal, con un hombre importante, un fariseo,
Era fariseo, era un principal y aparte era maestro. Era un personaje interesante, pero que no sabía a dónde iba. Y la verdad no creo que haya algo mayor para algún ser humano que tener la oportunidad consciente de tener un encuentro personal con el propio Rey del universo, con el propio Dios del cielo y dueño de todo lo que existe, sean principados, sean reinos, y que todo fue creado por Él. Nicodemo, dice la palabra de Dios, que fue un fariseo, un hombre que conocía perfectamente, y hablo de conocimiento, no hablo de entendimiento, que conocía perfectamente el asunto de la ley. Un hombre que había sido apartado para este trabajo, pero también que ejercía una importante función y autoridad en medio de su pueblo. A eso se refiere, que era un hombre principal del pueblo. Y por si fuera poco, en sus blasones también es un hombre que es inteligente, pues el Señor mismo le dice en el versículo número 10, respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Entonces, sin duda, este hombre llamado Nicodemo era completamente ignorante a la realidad de la condición que privaba sobre él. Él no sabía de su condición, y él no sabía que su propia condición no le permitía ver el reino de Dios. Es una situación curiosa. Es una situación verdaderamente que ha sido también una constante a lo largo de toda la historia de la iglesia. Personas que están incapacitadas, llenas de conocimiento, pero incapacitadas para ver las cosas trascendentes que suceden cuando el hombre somete su voluntad absolutamente a la voluntad de Dios. Un hombre importante, pero un hombre que no había tenido esta oportunidad. Esto es un asunto muy común en medio de nuestros hijos. Y esto sucede muy a menudo. Lo digo por experiencia propia. Lo digo porque hablo de mi persona. Una persona que nació en un hogar cristiano, con un padre pastor y una madre dedicada a su familia. Y puedo decir que la mayoría de nosotros no conocíamos a Dios. Aunque todo el día oíamos hablar de Dios, sabíamos muchas citas, pero que estábamos perdidos en la casa. Esa es la realidad de muchos hijos de muchos pastores en cualquier parte del mundo. Entonces, no es algo que haya pasado, no es algo que se haya quedado en la historia, sino que verdaderamente es algo sumamente actual. Y esto era muy importante. Este asunto de que el Señor le está diciendo: eres esto, eres esto, eres esto, y de cierto, de verdad te dice la Biblia, de verdad créeme, de verdad créeme lo que te estoy diciendo, de verdad recibe lo que te estoy diciendo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y desconocemos la realidad de las cosas espirituales. Desconocemos la trascendencia y el recurso que Dios ha determinado en su justicia a favor de los hombres, a favor de todos los hombres. Porque ahora estamos aquí mirando a un hombre que ha venido, que tiene conocimiento, que ha tenido una bendita actitud de poder venir a buscar al Señor. Y no tan solo es él, sino que hay otros, pero él está haciendo él está haciendo la diferencia. No es el único fariseo, no es el único hombre que sabe. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro.
Este hombre tuvo una virtud importante y es poder reconocer en aquel que representó una amenaza para su forma de predicar, su forma de comunicar y su forma de enseñar la ley. Este hombre pudo reconocer en este Jesús que había venido de Dios, porque él sabe que nadie puede hacer esas cosas, y esas son las cosas del reino de Dios, si no está Dios con él. La gente puede saber muchas cosas, pero puede ser que Dios diga: no vas a hacer nada. Esto es muy importante, y esto es lo que hace que haya algo importante que nosotros tengamos que meditar en esta tarde. Einstein había comprado su boleto, lo perdió y no sabía a dónde iba. Pensemos en esas palabras. La palabra del Señor Jesús son tan claras como profundas, pero también son determinantes. Son completamente determinantes. Nosotros deberíamos de considerar darles el peso específico. No son situaciones en las cuales Dios se va a permitir sentarse con nosotros a negociar la condición de nuestra naturaleza, decir: no importa, tú pásale. Él dijo: créeme de verdad, te lo digo en serio. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes participar del reino de Dios. Nicodemo de pronto es profundamente confrontado por el propio dador de la vida. Y esto es muy bueno, porque en esta situación, en esta confrontación, en esta manera, en esta omnisciencia, en esta forma de ver de Dios, Él está mirando el corazón de un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan de este hombre joven que le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Fue corriendo, no sé qué estaba haciendo, pero fue corriendo, salió al encuentro. Jesús le dijo: todos los mandamientos los sabes, pero también sé cuál es tu interés, en dónde está tu confianza. Vea usted, todo esto lo he guardado desde mi ¿qué? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No podemos impresionar al que sabe la motivación de nuestro corazón. ¿Qué más me falta? Él le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Ve y vende todo lo que tienes. Dice la palabra de Dios que ese hombre se fue profundamente triste porque tenía muchas cosas. No es saber, sino es verdaderamente tener una experiencia comprobable en nuestras propias vidas. Nicodemo es confrontado por el dador de la vida. Le ha revelado lo profundo de esta realidad. Y él sabe que Dios le ha mostrado que tiene un profundo fracaso. Posee tanto conocimiento, posee tanta actitud y tiene tanta autoridad en medio de su pueblo, en donde puede ejercer en una área una influencia especial. Pero el problema es que no había nacido de nuevo. El problema es que no había nacido de arriba. De este tipo de nacimiento sobrenatural, de este tipo de situaciones donde es engendrado el hombre, no por voluntad de varón ni de carne, sino de parte de Dios. Y esto es lo que muchas veces uno honestamente cuestiona y considera. No es solamente que baste saber, no es solamente que baste decir. La realidad es que se tiene que exhibir. Entonces,
Aquí nosotros podemos ver cómo es que su realidad de este hombre llamado Nicodemo lo estaba impidiendo a ver el reino de Dios. Es impresionante poder mirar cómo un hombre con un bagaje intelectual como el que posee está profundamente privado del discernimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que más le cuesta al hombre, poder discernir las situaciones. ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que no se nos da es en serio las cuestiones de la meditación en la palabra. Y fíjense bien qué tan importante cuando decimos que somos creyentes, deberíamos de considerar la palabra de Dios como algo sumamente importante en nuestro diario vivir. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros comenzamos a estudiar, por ejemplo, y desde que vamos nosotros o los niños, ya nuestros hijos, empiezan a ir al kinder, salen del kinder, entran a la primaria, salen de la primaria y van a la secundaria. Todo ese tiempo se está empleando para conformar un tipo de pensamiento que a la postre pueda ser usado en algún área de la ciencia en la cual se vaya a desarrollar, pero que sume a las cosas del mundo. Y en las cosas de Dios, y allá, son, ¿cuántos años de kinder son? Son 3 años de kinder, les metemos 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa y una licenciatura, 4 años, 5 años y una especialidad. Y no son 15 minutos, no dicen vamos a hacer el devocional de física y con eso la voy a pasar. No dicen vamos a hacer el devocional de historia y con eso voy a pasar. ¿Y cuánto? 15 minutos. Eso no sucede, le dedican horas y horas. A veces uno se duerme hasta muy de madrugada y llega el momento cuando ya está muy cansado el cerebro, que a veces confundimos hasta las horas del día por la fatiga mental que tenemos. Y conformamos nuestro pensamiento buscando poder entender y razonar para poder resolver los exámenes que vienen en nuestras instituciones. Y lo más triste es que, por ejemplo, en algo que se va a quedar aquí y que no va a trascender, nadie se va al cielo porque es ingeniero, porque es físico, porque es químico. Nadie se va al cielo por eso. Pero qué tragedia es que buscamos que se encienda nuestro cerebro y se llene de estas ideas, que no están mal. Pero el Señor dice que el hombre se prepara para la batalla, el caballo se prepara para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Deberíamos de considerar pensar en eso. Cuando nosotros pensamos al revés, aunque en el mundo parezca una verdadera locura y empezamos a encender la luz de nuestro entendimiento, viene la luz a nuestro corazón y podemos invertir en lo que de verdad vale, las cosas se ponen diferentes. Este hombre había invertido todo su tiempo y de verdad estaba privado de la realidad de Dios, estaba privado del reino de Dios. Entonces, es impresionante poder mirar cómo un hombre con este bagaje intelectual, él posee mucho bagaje de conocimiento, pero está privado de las cosas de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo número 2, en el versículo número 14, no porque sepa mucho, Dios lo traslada a otra condición. La Biblia está diciendo en 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural, esta es la realidad de Nicodemo, el hombre natural no percibe. El hombre natural no percibe, no alcanza a dimensionar la realidad de lo que se está hablando, no percibe las cosas que son de otra naturaleza, que requieren otro tipo de entendimiento. No perciben las cosas del Espíritu. ¿Por qué?
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esto es una situación impresionantemente profunda que demanda mucha más atención, mucho más cuidado, mucho más disposición de lo que simplemente uno puede de repente escuchar en sus casas como hijo de cristiano. Hermanos, oímos y oímos y oímos. Este hombre sabía y sabía y sabía, pero estaba perdido, estaba extraviado. Esa es la realidad en la que lo pone. Y no es alguien más porque hubiese cuestionado a alguien más porque tenía una autoridad importante este hombre. Es el propio Jesús quien le está diciendo: no puedes ver el reino de Dios. El nacer de arriba encierra un hecho completamente sobrenatural. Es un acto sumamente milagroso. En Juan capítulo número 1, en los versículos 12 y 13, escuchen eso. Y por eso es que nadie puede sobornar, ni nadie puede entrar al cielo por X o Y situación si no es por la correcta. Dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. Esto es sumamente exquisito. A todos los que le recibieron. Y pensando en esto, a los que creen en su nombre. Su nombre implica que Él es el Cordero de Dios. Implica que Él es el Dios hecho carne. Implica que Él es santo. Implica todo lo que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Su nombre implica: yo soy el pan de vida. Su nombre implica: yo soy la resurrección de los muertos. Su nombre implica: Él es nuestra reconciliación, Él es nuestra justificación. El que puede creer en todo esto es que se le abre el entendimiento. No solamente es el nombre de Jesús como tal, todo lo que implica ese nombre. El que puede creer en eso: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, dice la palabra, el que cree en esto, el que puede pensar en esto y creer y abrazar y seguir en esto, dice el Señor, los cuales no son engendrados, fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este es el asunto. Esta es la realidad: creer en el Señor. Y creer tiene como una consecuencia inmediata obedecer y someter la voluntad propia a la autoridad que es Dios. Así que viene a ser estos poseedores de una nueva naturaleza. Una naturaleza que no viene del hombre, una naturaleza que no viene de una doctrina, de una situación geográfica, sino una naturaleza que viene completamente de Dios, de arriba. Por eso en Segunda a los Corintios, en el capítulo número 5, ya el Señor hablando a través de Pablo le está diciendo a los que les encargó el ministerio de la reconciliación, les dice esto: de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿cuánto implica estar en Cristo? ¿Cuánto implica depender de Cristo, permanecer en Cristo?
Esas son las cosas que uno tiene que pensar cuando está leyendo su Biblia. ¿Qué me estás comunicando? Pregúntele a Dios, ¿qué me estás queriendo decir? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me fortalece? ¿En qué me transforma? Todas esas situaciones que Dios ha comunicado tiene algo en particular para cada uno de nosotros conforme a su multiforme gracia. Si alguno está en Cristo, esta es una condicionante, no todos pueden estar en Cristo. Pero si alguno está en Cristo, debe de saber que es nueva criatura y debe de saber que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en 1 de Juan, en el capítulo número 5, en los versículos 1, los versículos 1 y 4, dice la Biblia, 1 de Juan 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que cree en Cristo, es nacido de una nueva naturaleza, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo número 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, esta es nuestra fe. Así que esto es de lo que nosotros debemos estar sumamente conscientes, de nuestra nueva naturaleza en el ejercicio y en la dinámica de un evangelio como el que nos ha sido entregado, y usted lo tiene en la mano. Así que la condición que el hombre posee sin haber nacido de nuevo es solamente una condición limitante, es una condición incapacitante, es una condición infructuosa de la cual no se puede esperar ningún tipo de trascendencia. La vida informada no exhibe ningún cambio como bien lo puede hacer el que ha nacido de arriba. Entonces, ¿a dónde estamos yendo con todo esto? Este hombre llamado Nicodemo estaba supeditado a cumplir un montón de requisitos, un montón de mandamientos, a procurar hacer cosas como para ser salvo, como guardar la ley. Y a donde está llevándolo el Señor verdaderamente es a esa independencia de la carne y a una dependencia completamente espiritual. Entonces, dice el versículo número 4. Vean ustedes cómo no hay discernimiento. Este hombre, en su natural forma de pensar y en su natural forma de ver las cosas, contesta al Señor y le está diciendo: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es por eso que acabo de comentar que la vida informada no exhibe ningún cambio, como bien lo puede hacer alguien que ha nacido completamente de arriba y tiene una capacidad de discernimiento que no es natural, es espiritual. Entonces, esto es necesario en nuestras congregaciones. Esto es necesario porque esto puede hacer que se comunique de una mejor manera el Evangelio. Versículo número 5, dice Juan: respondió Jesús. Y podríamos decir que Jesús estaba diciendo: de verdad créeme, de verdad créeme. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario aquí considerar la obra de la palabra de Dios y también la obra del Espíritu Santo, capacitando al hombre en el sentido de tener este entendimiento que es de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, de modo que el hombre sea limpiado cada día más y más. Muchos a veces
han querido ser bautizados pensando que eso significa nacer de agua. Y yo conozco muchos bautizados que verdaderamente son demonios remojados. Y eso no garantiza nada. No garantiza nada, nada, nada. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo fue esto como una exhibición de alguien que fue ya arrepentido, de alguien que ya fue salvo. Es un testimonio, pero no es para salvación. Es para, trae otras implicaciones. Porque si fuera para salvación, entonces el que les dijo el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, se perdió porque no se bautizó. El bautismo no se refiere a esto. No se refiere a que uno que ha nacido de agua y del Espíritu no se está refiriendo al bautismo. Es más bien Juan en el capítulo 17, si no mal recuerdo, estoy pensando ahorita en este versículo, Juan 17. Hace alusión a la palabra. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y hay otro versículo que no lo recuerdo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, siempre es importante que la palabra, que el hombre sea exhibido ante la realidad de la palabra. Que pueda entender verdaderamente su condición. Jesús está usando la palabra para poder estar considerando la condición de un hombre que no ha nacido de nuevo y que por supuesto no puede ver el reino de Dios y que por supuesto, aunque tenga un bagaje de información, él no sabe a dónde va. Entonces, vea lo que dice Ezequiel 36, del 24 al 28. Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y andaré y haré que andéis en mis, escuchen eso, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Y los pongáis por obra. Entonces una persona se tiene que ir limpiando en la medida en que pone en práctica el asunto de la palabra, porque ella es la que denuncia nuestras verdaderas condiciones. El Espíritu Santo nos ayuda y nos da el entendimiento. Entonces, nosotros los seres humanos somos físicamente humanos, tenemos carne y un día pues moriremos. Es más, antes de nacer de arriba, la Biblia dice que éramos débiles y estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero cuando vino el nuevo nacimiento, nosotros por la palabra de verdad fuimos vivificados en nuestro espíritu. En Efesios capítulo número 1, en el versículo número 13, el apóstol Pablo menciona a esta iglesia un versículo impresionante. Efesios 1:13, este pasaje absolutamente, profundamente cristocéntrico. Cuando ustedes lo puedan leer, siempre van a leer que hay una constante que es en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Bueno, pues nos llega hasta el versículo número 13 y él dice así, en Él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, el evangelio habla de Jesús.
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos ha dado vida eterna, la cual, dice 1 Juan 5:11, estaba en su Hijo. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve de mucho para poder ir considerando nuestras condiciones reales. Es importante pensar en la condición que tenemos, en las acciones que tomamos. El Espíritu Santo nos hace partícipes con Jesús, uniéndonos a Él de una manera sobrenatural. Sabemos que hemos nacido de nuevo porque el Espíritu Santo de Él que mora en nosotros, Él da testimonio de que hemos nacido. Nicodemo ahora puede enterarse con claridad que su conocimiento de la ley no es nada sin el entendimiento, pues sus argumentos a cada planteamiento de parte de Cristo que Él le hizo exhibir su nula comprensión de lo que el Señor decía. Él pudo saber que su autoridad delante de los hombres solo representa una peligrosa responsabilidad a causa de su ignorancia, pues no es el hombre que se salva por la inteligencia del hombre. Por eso le dice el Señor, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes eso? El Señor dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que llevaréis mayor condenación. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso y muy consciente y muy vigilante de todo lo que está escuchando. No puede haber una verdad o una verdadera influencia que tenga efectos colaterales positivos de parte de mí para los demás si primero no he nacido de arriba. Puedo ser buena persona, pero eso hay muchos que son buenas personas. En el versículo número 8, consideremos esto. Vean ustedes el viento. El viento sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere. Aquí podemos considerar algunas acciones que el Espíritu Santo ejerce como persona. Nadie dictamina su voluntad. Nadie le dice cuándo, ni tampoco nadie le dice cómo. El Espíritu Santo es la libertad y da libertad. A Él nadie le determina cómo y cuándo lo ha de hacer. Pero aquí, cuando dice el viento, se está refiriendo al Espíritu y sopla de donde quiere. Hay una autonomía única, una verdadera libertad que no se encuentra en ningún lado y que nadie puede dar excepto el Espíritu Santo al creyente por medio de la obra de Cristo. Hay una autonomía única, una verdadera libertad de todo aquello que es capaz de ejercer algún tipo de limitación sobre el hombre. Segunda de Corintios 3:17. Mire esto. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, fíjese bien cómo cambian las condiciones de un hombre que está verdaderamente ignorando, tratando de ser libre, tratando de cumplir, pero que no puede. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos permite tener el nuevo nacimiento, nos da una nueva naturaleza, nos une con Cristo por la actitud de haberle recibido en nuestro corazón de una forma legítima y genuina. Y ahora pues también nos da la capacidad de poder emanciparnos de todo tipo de condiciones morales, emocionales y espirituales, que antes nosotros no podíamos de ninguna manera poder escaparnos de nuestro pecado o el pecado que nos asedia. Jamás el hombre sin Dios puede hacer morir su propio pecado. Necesariamente necesitamos la participación de Dios. Así que
El Señor Jesús también dijo, las palabras que yo os he dado son dos cosas en Juan 6:63, son espíritu y son absolutamente, son vida. Amados hermanos, esto es importante. Cada vez nosotros tenemos que considerar nuestra condición a la palabra de Dios. Mirar la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, si es de parte del Espíritu, si es de las emociones, si es de la carne, si es de cualquier tipo de situación, si es del mundo, si es del diablo. Esta es nuestra tarea. No hay nadie en la tierra que pueda contener al viento. No hay quien pueda dirigir al Espíritu. Él actúa con una independencia absoluta y completa. Nosotros no podemos ver el viento, pero sí podemos, dice la palabra de Dios, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. No lo vemos, pero muchas cosas hacen que oigamos su sonido. Las hojas de los árboles, una ventana que no se cerró bien, una lámina que no está bien pegada. ¿Y qué está haciendo? Una rendija en nuestra ventana que hace que silbe, nuestros labios silbando. Este es un ejemplo. Pues el Espíritu Santo también nosotros no lo podemos ver como tal, pero sí podemos oír de las cosas maravillosas que Él está haciendo. Miren, mientras los primeros creyentes allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, estos creyentes, esta iglesia, dice la Biblia en el versículo número 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No lo oyeron, fueron a ver, pero no lo vieron. Y ahora, en el versículo número 7, están atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos? ¿Cómo les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y qué es lo que hablaban ellos? ¿Qué es lo que decían ellos? Hablaban las maravillas de Dios. ¿Sabes cuántas maravillas de Dios o de cuántas maravillas de Dios puedes tú hoy hablar? Versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermana, ¿le me quiere decir una maravilla de Dios? ¿Usted me quiere decir una maravilla de Dios? ¿Alguien me quiere decir una de las maravillas de Dios? Hermana. ¿Cuántas cosas? Mira cómo cambian las cosas. Ellos simplemente eran personas que conocían poco, pero ahora el Espíritu Santo no lo vieron como tal. Pero ahora hay en ellos un lenguaje diferente. Cambió el testimonio que ahora están dando. Ellos conocían, pero ahora tienen una convicción tremenda de las cosas. Podemos ver a un apóstol Pedro estar hablando con un denuedo terrible. Y la gente tenía convicción de pecado. Se contristaba su corazón y se arrepentía. Una maravilla de Dios. Podían ver a un Esteban que les empieza a recitar toda la Biblia. Y este hombre puede ahora ver al mismo Hijo de Dios sentado a su diestra. Y no tiene miedo de morir.
Hombres, muchos hombres, en el comienzo del tiempo del Evangelio de los hermanos de Roma, en el Coliseo romano, hablaban de las maravillas de Dios y lo que sucedía es que uno podía ver que no los podía detener de hablar de Dios ningún tipo de león, ningún tipo de gladiador, ningún tipo de situación horrenda. Un hombre llamado Juan, que está sentenciado a muerte, a ser aventado en un caldero con aceite hirviendo. Algo ha cambiado en él. Completamente es algo que lo va a hacer trascender. ¿Cómo puede levantarse de en medio del aceite hirviendo y salir? Porque Dios tenía planes todavía con él, iba a pasar toda la película del Apocalipsis. Hermanos, ¿qué hace una persona que ha nacido de nuevo? Habla las maravillas de Dios. Está convencido porque por el simple hecho, mire, escuche lo que dice 1 Corintios en el capítulo número 1 Corintios capítulo número 2 y versículo número 8. La que está hablando de la sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuchen ustedes, este es el punto. La condición del creyente de cada congregación debería de estar buscando esta condición. Conocemos las naturales y son las que han arruinado nuestras vidas y nuestras decisiones, pero difícilmente conocemos este Espíritu Santo que es omnisciente, que conoce, que discierne el pensamiento de Dios y que lo comunica particularmente a los que aman a Dios. Ha preparado cosas maravillosas. Nacer de nuevo debe de ser tan trascendental en la vida de cada creyente, tan importante en la vida de cada creyente, que de verdad nos ocupe pensar siempre en esto y estar haciendo su obra, hablándole a tantas personas como podamos cada día, absolutamente. Hablaban las maravillas de Dios. No lo podemos ver, pero podemos hablar de lo que Él nos da convicción. Pero Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mientras esos primeros creyentes estaban hablando de las maravillas de Dios, los que pensaban como cualquiera atinaban, y no es porque de verdad le hayan atinado, lo único que podían decir es esto. Versículo número 13 de Hechos 2:13. Más otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? Están llenos de mozos, están un poquitillo intoxicados, no les hagan caso, no saben lo que están diciendo. Son cosas que al hombre natural le parecían locura. El Espíritu Santo no tiene una agenda determinada por nadie. Él es sumamente libre. Nada lo ata, nada lo detiene, nadie conoce su próximo paso. Y esto lo podemos ver nosotros cuando hubo un hombre
que se llamaba Saulo o Saúl. Después fue un hombre llamado Pablo, que quiere decir pequeño. Mientras en su tiempo fue un Saúl, un hombre aclamado por el pueblo, un hombre de renombre y de importancia dentro de su pueblo, ahora cuando ha venido a ser llamado por Dios, ha venido a tomar el nombre de Pablo, que significa pequeño, y esto solamente para servir de parte de Dios. Y lo podemos ver, este pequeño servidor completamente supeditado él a la agenda del Espíritu Santo, llevándolo de un lado a otro donde era conveniente que él pudiese estar participando de las cosas de la palabra. En Hechos 20, del 23 al 32, dice la palabra del Señor. Hechos 20, del 23 al 32, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, vean ustedes, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No es él que está condicionando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está revelando lo que él espera. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día que hoy estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es la realidad de la iglesia. La iglesia el Señor la ganó por su sangre y nos ha puesto como supervisores u obispos o pastores. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordando que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y escuchen eso, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Esta es una realidad que no podemos. El Espíritu Santo siempre está poniéndonos en alerta. Siempre la obra de Dios va a tener terribles amenazas. Y uno tiene que estar como un obispo, mirando, velando por cada situación. El Espíritu Santo no se ha callado. Hechos 8, 39 y 40. Hechos 8, 39 y 40. Cuando subieron del agua, vean ustedes el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hechos 16, 6 y 7. Vean ustedes la autonomía del Espíritu Santo. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él es el que dictamina. Entonces, Él es el que determina la agenda de cada predicador, de cada creyente. No está atado por nada. Es el Espíritu Santo quien dicta la agenda, lo que va a decir y lo que no va a decir.
lo que tiene que proclamar y lo que tiene que callar. Así es, dice la palabra de Dios, así es, así como es el Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La obra decisiva en nosotros habrá de ser siempre de parte del Espíritu y no de nosotros. El Espíritu es quien provoca en nosotros el querer como el hacer. Él es el que despierta nuestra voluntad a una actitud genuina que agrade al propósito de Dios. Y hace una pregunta sumamente importante este hombre llamado Nicodemo, que quiere decir el vencedor del pueblo. Él pregunta, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Esto es muy importante. ¿Cómo podría yo ser una persona sumamente libre? Solamente naciendo de nuevo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el Señor lo menciona en Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una libertad impresionante. Y una de las cosas a las que más miedo le tiene el hombre es a la libertad. Es una contradicción. El pueblo de Israel quería volver a la esclavitud, a la dependencia, a sus obras. Los hebreos, los gálatas. El Señor le dijo, oh Gálatas, ay, ¿cómo es posible que habiendo comenzado en él espíritu, van a terminar en las obras de la carne? El hombre no le tenemos terror a ser administradores de nuestras vidas y a asumir nuestros altos grados de responsabilidad. Hoy nosotros le tenemos miedo a darle el control al Espíritu Santo. La verdad es que no lo conocemos mucho, pero deberíamos de conocerle. Deberíamos de saber que Él tiene propósitos verdaderamente establecidos de bendición para todos. Y nada debería de estarnos amedrentando. Este hombre llamado Nicodemo, quiero terminar con esto. Puedo entender que esa noche Jesús cambió su vida para siempre. Y aunque fue un fariseo, él al último de esta historia exhibió un cambio y una determinación. En Juan capítulo número 19 y el versículo número 39, dice la palabra del Señor lo siguiente. También Nicodemo, para que no haya dudas, dice, el que había visitado a Jesús de noche, ¿qué hizo? Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Esto es algo curioso. No se avergonzó de él Jesús cuando parecía haber fracasado, cuando parecía haber sido derrotado. Tomó una actitud correcta y fue a buscar al Señor y llevó, dice, llevó un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos
con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ellos les ponen mirra y aloes. Nosotros a formol a veces llegamos. ¡Qué tragedia! Si no estaba muerto, con 1 litro de formol, vaya que no hay duda. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Hermanos, siempre es la vida cuando el hombre ha nacido de nuevo, su dinámica es completamente diferente. Como dijo Pablo a los Corintios, las cosas viejas pasaron. No podemos resolver la vida como en la carne. Así que pues Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, bendice, Señor, este momento, Señor, y esta palabra tuya, Señor. Y de verdad, Dios, te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí y de los que no han venido también. Porque si bien es cierto, Señor, muchos como Nicodemo hemos comprado el boleto, pero no sabemos a dónde vamos. Sabemos tanto, pero no sabemos a dónde vamos. Ayúdanos, Dios, en todo momento, Señor, a ser probados, a ser confrontados una y otra vez, de manera, Señor, que el entendimiento de cada uno de nosotros pueda ser abierto. Que sea tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poderla considerar, a poder escuchar, Señor, la voz de tu Espíritu Santo. A veces lo obviamos creyendo que sabemos todo, pero Dios, honestamente, Señor, la realidad es otra. Te pido, Dios, nos bendigas y pueda haber, Señor, un despertar, Señor, en nuestros corazones como hubo en este hombre llamado Nicodemo, que aún, Señor, cuando Jesús parecía que había sido derrotado y que había sido el gran perdedor de toda esta historia de la redención, Señor, Él no se avergonzó. Y también, Señor, podemos aprender de Él que Él se dispuso, que Él también se interesó y que Él también, Señor, en todo tiempo extendió, Señor, de lo que Él tenía y pudo colaborar, Señor, con Cristo. Ayúdanos, Dios, en todo tiempo a tener un corazón dispuesto siempre. Y también, Señor, a poder participar de esta maravillosa historia que se llama la historia de la redención, de esta maravillosa obra de Cristo, Señor, que tiene trascendencia eterna. Te pido, Dios, nos guardes en esta noche y bendigas a cada hermano, Señor, le guardes de todo mal, Señor, y que pueda salir adelante, Señor, de toda situación que pueda estar enfrentando. Bendícele, Señor, con la sabiduría, con la inteligencia, Señor, de lo alto, con la sabiduría del Espíritu Santo, Señor, que es benigna, Señor, que es pura y que también está llena de bondad. Te pido, Padre eterno, Señor, bendigas a nuestros hermanos acá y a todos aquellos que en cualquier parte del mundo, Señor, invocan tu nombre. No permitas, Dios, que pensemos que estamos bien y estamos, Señor, camino al infierno. Amanezca, Señor, nuestras vidas y de verdad, Señor, alumbre tu Espíritu Santo y nos haga nacer de lo alto. Ser vencedores, Dios, del pueblo, como lo hizo Nicodemo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.